Un saludo de bienvenida a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos a otro episodio del programa Colecciones que Inspiran. Hoy vamos a hablar de la colección del escritor colombiano Otto Morales Benítez, que se conserva en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Esta colección cuenta con cerca de 900 títulos ya disponibles para el público. Ustedes pues la pueden consultar en la biblioteca. Y para el episodio de hoy de Colecciones que Inspiran, tenemos como invitados al doctor Olimpo Morales Benítez, quien es escritor, docente, abogado y director del Centro de Libertad y Pensamiento, Otto Morales Benítez en todo. También tenemos a otro historiador muy ilustre, que es el doctor Albeiro Valencia Llano, quien pues, es además escritor y un gran conocedor de la obra de Otto Morales Benítez. Entonces, los dejo en compañía de estos dos ilustres historiadores para que nos hablen tanto de la colección de Don Otto como de el tema de la reforma agraria en la obra de nuestro escritor del día, Otto Morales Benítez. Gracias. Muchas gracias, doctora Marta. Muchas gracias al Banco de la República, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, y quiero saludar a la audiencia. Muy especialmente agradecer al profesor Albeiro Valencia Llano, historiador, ha sido presidente muy honrado de la Academia de Historia de Caldas, miembro de las más prestigiosas academias de historia. Ha logrado el honor de ser elevado al rango de académico honorario, que es verdaderamente una distinción que se ha reservado a muy pocos intelectuales en Caldas. Doctor Albeiro, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, a usted Olimpo por esta invitación a un evento tan especial. Para mí hablar de Don Otto Morales Benítez es todo un acontecimiento, sobre todo que es un tema complicado, pero fácil. Hay tantos temas, pero precisamente por esa abundancia de temas es muy fácil hablar de la obra de Don Otto Morales. Muchas gracias. Este programa está, como ya lo dijo nuestra anfitriona, la doctora Marta, está en el marco de la serie de colecciones que inspiran. El Banco de la Biblioteca Luis Ángel Arango, pertenece al Banco de la República, ha venido recogiendo pues bibliotecas de algunos de los más grandes pensadores y escritores de Colombia. En el caso del pensador humanista Otto Morales Benítez, pensador del siglo pasado, 1920-2015, y en realidad él produjo muy hasta el final de su vida, esa colección fue donada por sus herederos y fue donada de manera totalmente gratuita. Como lo dijo la doctora Marta, ya se pueden consultar 900 volúmenes, a pesar de que la conexión es mucho más amplia. En el número de volúmenes de las bibliotecas no hay acuerdo en cuántos volúmenes tiene la biblioteca de Alejandría, no hay acuerdo en cuántos volúmenes tiene la biblioteca de Washington o la gran biblioteca de Oxford, donde, pues, que es la equivalente de Washington en Europa. Nosotros donamos la totalidad de la colección de Morales Benítez, mi hermana Adela y yo, que éramos los herederos universales. Donamos además 41 libros inéditos del doctor Otto,
y los derechos de autor. ¿Esto qué significa? Que quien quiera consultar cómo construyó Morales Benítez, que él nunca trabajó con el Internet, él trabajó con la investigación. Entonces, la biblioteca de Morales Benítez es una biblioteca de las que se llaman vivas, porque era una biblioteca, hay biblioteca del bibliófilo y del bibliólogo. Bibliófilo es aquel que ama los libros, bibliólogo es aquel que los colecciona. Esta biblioteca de Morales Benítez, esta colección, es una colección de un bibliófilo. Sobre eso él construyó 160 títulos. Hay un estudio de bibliometría que señala que de esos 170 títulos, 90 son absolutamente originales. Otros 40 que nos llevan a 130 significan que tienen, si bien tienen algunos aportes de la obra básica, son suficientemente innovadores como para considerarse obras originales. Y las otras son distintas combinaciones que hicieron universidades, centros de estudio, etc. Ese pues es grosso modo el tema que vamos a abordar y nos vamos a concentrar en uno de los aspectos, pero antes vamos a mencionar qué abarcaba la obra del doctor Morales. Y para eso Albeiro es la persona más indicada. Él tiene tal vez el libro más completo que se escribió sobre Morales Benítez, que además tiene un bello título, De la región a la nación, al continente. Y él allí señala los distintos aspectos del pensamiento de Morales Benítez. ¿Es así o no? ¿O estoy mintiendo, profesor? No, estamos bien, así es. Mire, cuando yo empecé a hacer como una biografía del doctor Otto Morales, que esa pues era en secreto, ¿cierto? Yo empecé a trabajar en secreto, pero yo entrevistaba mucho al doctor Otto Morales. Y él me mandaba a mí muchos libros, porque esa era una ventaja de ser amigo del doctor Otto Morales. Uno le pedía un libro y le mandaba ese libro y le encimaba otros 5 libros de otros autores sobre el mismo tema. Entonces yo pude hacer una colección muy grande y conocer bien la obra del doctor Otto. Y entonces empecé a seguir desde cuando empezó el doctor Otto a trabajar. Ahí me llamaba la atención cómo empezó a investigar el doctor Otto, a estudiar, desde que tenía 19 años y dirigía ese suplemento Generación del Colombiano. Entonces, allí está con un montón de amigos, con Belisario Betancourt, recogiendo cosas y trabajando, algo que después va a plasmar en libros. Pero allí va empezando, ¿cómo? A seguir la huella a muchos autores latinoamericanos y europeos, en fin. Y luego empiezo a mirar al doctor Otto cómo evoluciona hasta cuando está, digamos, que llega muy joven a la Asamblea Departamental de Caldas. Creo que tiene 25 años cuando llega a la Asamblea y allí va trabajando el problema, siempre el problema de la tierra. Eso es algo increíble. Trabaja la tierra, trabaja el mestizaje. Desde muy joven está tocando problema agrario, la tierra, el mestizaje, la identidad. Entonces va cogiendo esos temas que luego los va a profundizar en muchos de sus libros. Pero cuando él llega al ministerio, cuando llega al Ministerio del Trabajo en el 59, cuando llega al Ministerio de Agricultura en el 60, cuando llega al Senado de la República en el 62, digamos, es en esos 3 momentos cuando el doctor Otto ha hecho tantas lecturas que él empieza a mirar también América Latina. Entonces, al mismo tiempo, mira la región, que es Río Sucio, que es Caldas, el país y América Latina. Y entonces, cuando visita ese montón de países de América Latina, ya tiene una gran obra. En ese momento, cuando yo vi que Otto Morales había hecho un recorrido por un montón de países de América Latina,
yo dije, aquí tengo un título para un libro, Otto Morales Benítez, de la región a la nación y al continente. De modo que dejo esa parte hasta allí para no, para volver ahora ya a profundizar temas. Evidentemente lo plantea usted con una gran claridad, profesor Albeiro. En la cátedra Otto Morales Benítez, que se desarrolló en el marco de la Fundación Universitaria del Área Andina, se recogieron 8 volúmenes, 4 de ellos publicados, y señalamos 3 ejes del pensamiento de Morales Benítez. Primero, el humanismo, el ser humano como centro de todos los fenómenos que hay que estudiar y que hay que reflexionar. Segundo, los conflictos, porque no es el conflicto como nos enseñaron a nosotros a hablar, son los conflictos. El hombre tiene infinidad de conflictos y él trabajó mucho el conflicto que se derivaba de la tenencia de la tierra, de la explotación de la tierra. Y el último es la identidad, la construcción de identidades. Y eso pues está basado en su tesis del mestizo que algunos aquí en el Centro Libertad de Pensamiento, que avanzan los investigadores, incluso se ha construido una teoría anacrónica dentro del mestizaje, que es el mestizo espiritual, que es un mestizo que puede ser étnicamente puro, pero que es mestizo porque es de por acá, porque es de por acá, es la base de donde se arranca para construir el mestizo espiritual, que era lo que señalaba Morales Benítez. Morales Benítez es un humanista de acción, es decir, él reflexiona, pero actúa. Entonces combina la actividad política con la actividad de escritor, pero la separa a la vez. Es importante anotar que Morales Benítez llega a la asamblea muy joven, llega a vivir en Manizales. Allí la política, que tiene sus cosas severas, y pues es ciudad que él amó mucho y además que fue muy generosa con él. Pero en el tema de la batalla política le tenían un dicho que publicaban en La Patria, que es el periódico que tanto le ha servido a la región y a la nación, porque siendo un periódico regional tiene trascendencia nacional. Entonces ponían, ¿a qué Benítez Morales a morar en Manizales? Luego se presenta a la Cámara, llega a la Cámara de Representantes y el presidente Ospina cierra la Cámara en 1949 y él ya queda en Bogotá. Queda en Bogotá Morales Benítez y entonces todo en la vida de él era positivo y le decían, cuénteme una cosa, ¿por qué un provinciano que llega a Bogotá no se devuelve nunca? Y dice, porque es que no le alcanza a uno para el bus de vuelta. Sí, porque Bogotá es una ciudad muy exigente económicamente. Luego, él es invitado por el presidente Lleras a encabezar la resistencia a la dictadura que duró del 53 al 58 y al tener éxito, Lleras lo nombra ministro del Trabajo para que enfrentara todo ese represamiento laboral y hace el Código Laboral del 60, que es un código pues proteccionista, defensor de los derechos del trabajador, etc. De allí lo traslada el presidente Alberto Lleras Camargo al Ministerio de Agricultura. Nunca volvió a tener un cargo público, nunca aceptó embajadas. Fue sí un servidor del país, presidente de la Comisión de Paz en el gobierno de Belisario Betancur, pero ese no era comisionado con avión y con sueldo, no. Eso era, como le consta y nos lo contará ahora Albeiro, era una cosa sin ninguna protección, sin guardaespaldas, sin nada, y así se reunió con todos los jefes guerrilleros que en ese momento estaban vigentes, tanto Bateman como el cura Pérez, como Tiro Fijo. Y Morales Benítez entonces llega a ser exaltado, no en la época que había 60 candidatos, no, exaltado como candidato a la presidencia de la República
el país pensó que era mejor irse por los caminos del neoliberalismo. La convención liberal escogió al candidato en ese momento, luego presidente Barco. Él respetó la decisión y se fue a trabajar intelectualmente los temas de reflexión y los temas de creación. Siempre trabajó una sola modalidad, el ensayo. Nunca escribió novela, nunca escribió poesía. ¿O me equivoco, profesor Albeiro? Yo le preguntaba al doctor Otto por qué se había ido por el ensayo, porque el ensayo es un género difícil, no es fácil, porque usted tiene que, a ver, no tiene el tamaño de un artículo, tampoco de un libro, pero usted tiene que sintetizar en 5 páginas o en 10 páginas, tiene que sintetizar una idea, una pregunta, un problema grande y trabajarlo con profundidad, pero fácil, es decir, con un discurso fácil que la gente le siga el hilo. Él me decía, yo en Generación, en el suplemento Generación fue donde empecé a mirar esto. Pero hay otra cuestión, Olimpo, y es que él empezó a escribir desde muy joven, desde que estaba en Popayán, eh, desde que tenía, no sé, 14 años, 16 años en Popayán, estaba en la Universidad del Cauca y tenía una gran facilidad para escribir y para hacer el discurso político y encantaba a las multitudes. A mí me hubiera gustado mucho tener una grabación de cuando él tenía 16 años o 18 años, un discurso, porque él siempre fue un encantador de serpientes, siempre, siempre a Pero las... no le digas que a los hermanos conservadores de multitudes. Así fue, pero es interesante que los que están escuchando sepan a quién le copió, de dónde aprendió. Yo pienso que fue en la casa del papá, en, en Río Sucio, cuando llegaba a la casa ¿qué? De Don Olimpo, ¿no? A la casa de Don Olimpo allí, al almacén de Don Olimpo ahí en Río Sucio, que llegaban los arrieros, llegaban los comerciantes, llegaban los mineros, llegaba todo el mundo y empezaban a hablar y a contar historias. Y el niño Otto Morales estaba por allá en un bulto de café o en una rume de cueros, en fin, escuchando. Y yo pienso que escuchar todo eso fue lo que le ayudó al doctor Otto Morales Benítez a formarse como un buen narrador, no solamente para escribir, sino un narrador, un buen contador, porque los ensayos de él o sus conferencias las hacía de una forma tan amena que uno se quedaba allí pasmado escuchando, escuchando al doctor Otto, ¿no? Sí, señor. Él tenía esa facilidad de la palabra, pero a eso hay que agregarle, profesor Albeiro y a la querida audiencia, que él era una persona que nunca improvisaba. Cuando digo nunca improvisaba, no quiero decir que leyera siempre lo que escribía, pero él no se presentaba a una conferencia sin haberla escrito antes. Y ahí se explica la longitud de su obra, porque muchos, yo a veces lo hago, me he disciplinado, voy a ir a la conferencia, quedo feliz, pero a veces uno, ay, que es que tengo que seguir con la otra, que tengo la clase, que tengo las afugias normales de la vida profesional. Entonces no se escribe lo que uno dijo. Él primero preparaba y segundo escribía. Él tenía esa característica y siempre tuvo además una línea ideológica. Él fue un liberal, era un liberal socialdemócrata de la línea de Uribe, era, pues, fue el gran luchador de los derechos de los trabajadores, etcétera, y fue un gran recopilador de lo que significaba el Partido Liberal, que si lo hubieran leído algunos de los candidatos que se presentaron ahora, no los que quedaron al final, sino los que se presentaron al principio, algunos que no entendieron, por ejemplo, que era un honor ser liberal. Es decir, esas personas
hubieran entendido qué era la ideología liberal y qué ha hecho el Partido Liberal porque este país tenga lo que hoy todos descubrieron que es la inclusión, la igualdad, etcétera, que son temas que él recogió en Liberalismo, Destino de la Patria, que está maravillosamente recopilado en la obra del profesor Javier Ocampo López, Otto Morales Benítez, Sus ideas y la crisis nacional, y sobre todo en los libros que hoy vamos a pensar, Planteamientos sociales o Las memorias del Ministerio de Agricultura o Reforma Agraria Colombia Campesina o Reforma Agraria y otros temas de la tierra. Y ya sobre Latinoamérica, que tiene unos problemas muy similares, todos los países a Colombia que mencionaba el profesor Albeiro, está ese gran libro que recoge todas sus reuniones con las personas, con los grandes dirigentes intelectuales y políticos del siglo XX en Latinoamérica. Por ejemplo, en ese libro, Señales de Indoamérica, hay una entrevista conmovedora que tuve el privilegio de presenciar de Otto Morales Benítez con Elder Cámara, o los diálogos infinitos con Jorge Amado, el gran fabulador brasilero, de donde viene pues mi señora, porque pues yo no me pude quedar sin la magia brasilera. Pero hoy vamos a hablar pues, para seguir con las instrucciones, profesor Albeiro, no seamos desordenados. Hoy vamos a hablar del papel de Morales Benítez en la concepción, en el planteamiento y en las propuestas de solución de los temas de la tierra. Bueno, habría que empezar por ese libro que publicó él en el año 1951, que es ese de la colonización antioqueña, la fundación de Manizales. Testimonio de un pueblo. Porque testimonio de un pueblo, uno lo mira al cabo de tantos años y todavía a uno le llama la atención la visión que tuvo Otto Morales Benítez para en 1951. Yo pienso que el libro empezó a trabajarlo desde 1950, para llegar a la fundación de Manizales, es decir, el proceso de colonización para llegar a la fundación de Manizales y analizar dos cosas, que primero van los colonos, los migrantes pobres que buscan tierra, que tumban la selva, que se establecen en un pedazo de la selva, no mucho, no eran acaparadores, 8 cuadras o 10 cuadras, lo que podían trabajar con la señora y con los hijos. Y luego llegan los otros colonos y luego otros y van desbrozando la selva, van colonizando y luego fundan la aldea. Y cuando todo está organizadito, llega el presunto dueño de la tierra y dice, esta tierra era mía, ustedes se metieron aquí, ustedes no sabían, pero yo les puedo vender el título de propiedad. Y llega los colonos en un momento dado, cuando el avivato dueño de la tierra lo expulsa al campesino o le quema su troje de maíz y le quema su rancho y asesinan a don Elías González, que es un símbolo allí bien interesante, y viene la llamada ley de Huacaica. Aplíquele la ley de Huacaica cuando el campesino, fustigado por el terrateniente, por el gamonal, expulsado de su tierra, cobra venganza y el juez dice, aquí no ha pasado nada, usted es libre, simplemente le aplicó la ley de Huacaica, ¿no? La ley de el río Huacaica, ¿no? Donde mataron a Elías González. Pero ¿por qué es interesante esto? Yo pienso que desde allí, desde esa obra, Testimonio de un pueblo, el doctor Otto Morales empezó a plasmar, a desarrollar todo lo que iba a ser, digamos, su programa agrario, lo que iba a desarrollar en el ministerio, pero eso está unido a los otros temas que son los temas de la paz, Olimpo. Yo pienso que eso es todo en una.
Claro, es que el pensamiento de Morales Benítez es universal e integral. Por ejemplo, en el tema, son cosas que se van reconociendo poco a poco. Él es invitado a Florencia por el profesor Carroza. El profesor Carroza era un profesor europeo, florentino, italiano florentino, que reúne una serie de personajes de América Latina, de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de América Central, no los lleva a un congreso de un tema que no existía, derecho agrario. Allá llegaron. Ese señor les dijo, miren, ustedes tienen que empezar a crear conciencia sobre los temas de propiedad de la tierra, de explotación de la tierra, de tributación de la tierra. Pero ¿qué es eso de? Pues no, eso allá no existe. Nosotros allá enseñamos el derecho civil, que las viudas tienen que entregarle al amigo del marido la finquita. Eso es lo que se enseña allá sobre la tierra, que la tierra es del que siga ahí. Entonces, Morales Benítez llegó a Colombia y buscó Morales Benítez y el profesor Vitancourt de Brasil, el profesor, no recuerdo, el de Argentina, etcétera. Ahí están todos recogidos en los libros de Morales Benítez. Y llega a Colombia. Entonces, lo primero era buscar quién dictara derecho agrario. Entonces nadie decía, todos decían, no, yo no me quiero enfrentar a los terratenientes, a los ricos, yo ejerzo la profesión, yo tengo necesidad de manejar mis negocios. Pero lo peor es que en América Latina ninguna universidad quiso prestar sus salones para dictar derecho agrario. Entonces, el doctor Morales Benítez habló con el maestro Fernando Inestrosa, rector del externado. Inestrosa dijo, yo presto la universidad para que se dicte la primera cátedra de Derecho Agrario en Indoamérica, que era como le gustaba a Otto Morales Benítez llamar al continente americano. Hay unos que siguen hablando de Iberoamérica, pero bueno, que sigan ahí. Entonces, el Morales Benítez fue a conseguir un profesor, no lo consiguió. Él dictó la primera clase de Derecho Agrario. Otto Morales Benítez es el precursor del derecho ambiental, porque el derecho agrario es el respeto por la tierra, el respeto por las fuentes de agua, el respeto por los bosques. Y para terminar esta introducción, les voy a contar una anécdota. Su nieta, una de sus nietas, tiene vocación ambientalista, etcétera, y entonces hizo una maestría en administración de recursos naturales. Y llegó a hablarle al abuelo y le dijo, abuelo, voy a hacer la tesis sobre las reservas forestales. Entonces el doctor Otto le dijo, ese tema me lo inventé yo aquí, para con base en eso poder conseguir recursos y llevar las universidades a la provincia. Por ejemplo, el primer curso de reservas forestales se dictó en una universidad, la Universidad del Quindío, hoy universidad muy importante. Esa es la universidad de provincia. Él decía, por la provincia hay que dar todas las batallas. Y esa es la prueba de que él es el precursor del derecho ambiental y que el derecho agrario, cualquier cosa que estemos discutiendo aquí, tiene sus orígenes en el pensamiento de Morales Benítez con el apoyo del maestro Inestrosa y la Universidad Externado de Colombia. Olimpo, hay un aspecto que le ayudó mucho a la formación, pienso yo, del doctor Otto Morales, a pensar así, a pensar el continente desde el punto de vista de Indoamérica. Y yo le puse mucho cuidado a las visitas que él hizo a los países. Por ejemplo, cuando él estuvo en Perú, yo creo que fue en el año 1960 o 61, se reunió con Juan Carlos Mariátegui. Y entonces es sentarse con Juan Carlos Mariátegui y discutir
los problemas de Indoamérica. Cuando estuvo en Chile en el 61, se reunió con Eduardo Frei y con Salvador Allende, y ya Otto Morales Benítez sabía lo que iba a hacer Salvador Allende en el futuro. Cuando va a Argentina, se reúne con el escritor Ernesto Sábato. En Bolivia, con Víctor Paz Estensoro, y va a Brasil invitado al Congreso Agrario, que yo pienso que ustedes conocen bastante, porque hicieron ese Congreso Agrario en Belén do Pará, ¿cierto? Y allí, en ese congreso, se entrevistó con el obispo, el llamado obispo rojo, con Elder Cámara. Se entrevistó con él y ahí, usted lo mencionó hace un rato, se reunió con Jorge Amado, que iban, creo que usted lo acompañó a él, iban en un taxi y el taxista le preguntó: si van donde el maestro, ustedes tienen que ser unas personas muy importantes si van a visitar a Jorge Amado. Pero usted en Brasil creo que conoció a su novia, a su esposa hoy, la conoció en Brasil. Y el viaje que ustedes hicieron por el Amazonas con el doctor Otto Morales por el Amazonas, yo pienso que eso ayudó mucho a la visión, a la mirada ecológica del doctor Otto Morales, porque es ese mundo, toda esa diversidad, es el gran río, pero es la selva, es la flora, es la fauna, es todo eso. Yo pienso que la estadía en Brasil, el recorrido por el Amazonas, le ayudó mucho a que el doctor Otto vislumbrara todo lo que va a desarrollar año después. Eso es cierto. Él luchó, digamos, por avanzar en los temas de lo que llamamos reforma agraria, es decir, de racionalizar la propiedad de la tierra, de respetarla, de regularla. Infortunadamente, el país en eso ha avanzado, pues yo diría que nada, porque hoy tenemos un país donde la tierra no está titulada, la gente no tiene titulación de la tierra, la gente simplemente la posee y pues no puede acceder al crédito. Todos los gobiernos salen a decir que van a hacer créditos para el pequeño campesino, pero si no tienen título, ¿cómo les prestan la plata? Entonces nunca les prestan, eso termina llegando al propietario que tiene regularizados los créditos. Morales Benítez planteó múltiples formas de reforma agraria y siempre le escuché decir sin amargura, porque él nunca tuvo amargura, en eso me estoy seguro que está de acuerdo conmigo Albeiro, él nunca hablaba con amargura de las cosas que por alguna razón no se hacían. Entonces él decía: yo he participado en varias reformas agrarias, hemos aprobado excelentes leyes y de alguna manera en la reglamentación o en la implementación las desvían y no pasa nada. Y en esas estamos, seguimos en el mismo tema de tenencia de la tierra. Eso que contó el profesor Albeiro, de que el campesino llegaba, desbrozaba la tierra, mientras él trabajaba la tierra, el otro señor estaba aquí gestionando los títulos. Y llegaba y le decía: vea, es que yo tengo el título, usted me tiene que entregar la tierra, yo le dejo coger a usted las 3 primeras cosechas, que son las malas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta cosecha es cuando la tierra ya está acomodada, ahí me tiene que entregar. Entonces él luchó mucho por los temas de la tierra y luchaba mucho por explicar cómo ese colono que usted mencionó y que además trabajó seriamente con el doctor Gutiérrez, personaje que usted conoce, el papá de Julián, que fue su gran amigo, el fundador de la Universidad Autónoma, etcétera. Él tiene esos libros de la colonización en la obra de Gutiérrez Arango. Él luchó mucho tratando de explicar que la colonización
era un origen legítimo de la propiedad de la tierra. Eso pues hay que seguirlo discutiendo. Acuérdese usted que es el Partido Liberal con José Hilario López el que se opone a lo que quería Tomás Cipriano de Mosquera, que era entregarle la tierra a los ricos a través de los remates. Y viene Murillo Toro y dice la tierra es del que la trabaja. O sea que la lucha aquí por la reforma agraria se ha hecho desde el análisis de la historia que trabajó tanto Morales Benítez, como desde la implementación, pues, o por lo menos la formulación de reformas agrarias. En las memorias del Ministerio de Agricultura, en Reforma Agraria Colombia Campesina, en la reforma agraria, otros temas de la tierra, en todo lo que él trabajó sobre la reforma agraria, él señalaba, la reforma agraria no es de estudiarla, es de irla haciendo, es de justicia social, está unida a la paz. Y miren hoy, todas las guerras que tenemos son por control territorial. ¿De quién? Ese control territorial sigue vigente. Miren lo que está pasando en el Amazonas, lo que es esa deforestación inmensa del Amazonas. Miren lo que está pasando sin la defensa de las aguas. Morales Benítez fue un sembrador de aguas. Él tenía una tierra grande en Caldas que había heredado de su papá, y allá él era un sembrador de aguas. Él cercaba grandes extensiones donde él veía que había agua y ahí el agua surgía. ¿Recuerda usted, profesor Albeiro? Sí, hay una cuestión, Olimpo, cuando el doctor Otto fue nombrado por Alberto Lleras Camargo para que investigara las causas de la violencia, que fue una comisión muy importante, porque estaba Monseñor Germán Guzmán, en fin, y se recorrieron. Max Morda o Maña Luna. Claro, y Augusto Ramírez, creo que también estaba allí. Augusto estuvo, sí, señor. Y entonces se recorrieron, es que estuvieron 2 años, yo me quedé aterrado, 2 años recorriendo el país. Y a Otto Morales le impresionó mucho cuando se reunió con los guerrilleros del llano, y la gente decía, es que el problema de nosotros es la tierra, ese es el problema grande que nosotros tenemos aquí. Y luego tendríamos que dar el salto hacia cuando Belisario Betancur organizó ese semejante comisión, cuando hizo el proceso de paz Belisario Betancur, que fue fallido, que porque liberaron como, digamos, 535 guerrilleros de las cárceles, en fin. Otto Morales visitó mucho territorio de este país, pero dijo algo, escribió algo, Otto Morales, que todavía lo recordamos con mucha fuerza en Colombia: los enemigos agazapados de la paz. Y Otto Morales mencionaba quiénes eran los enemigos en esa época, que el MAS, que las mafias, y él terminó por renunciar en el año 1900, creo que fue 83, a la comisión, pero decía Otto, el problema la tierra, el problema los gamonales, el problema la alianza de los gamonales con los políticos, de los terratenientes que se convierten en gamonales, el paramilitarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es cierto, era el tema siempre, para él era transversal. El tema de la paz estaba íntimamente relacionado más que a la tenencia de la tierra o a la tenencia legítima, era al deseo de acumular la tierra, desplazando a quienes la habían explotado o a quienes la habían de alguna manera adquirido legítimamente. Pues ahí tenemos el caso de la violencia, pues violencia que se inicia desde el gobierno conservador en el 46, luego también brutalmente respondida por los liberales. Es una violencia que no hemos querido examinar. Hace 8 días murió el profesor Ortiz y él calculaba los muertos en 300, 400 mil muertos
de la época de violencia liberal conservadora, que son hoy que estamos por los días que se reveló el informe de la Comisión de la Verdad, pues los 40 años de guerra de las FARC produjeron los mismos muertos que la violencia liberal conservadora. Y todo eso tenía que ver de alguna manera con la tierra, con el desplazamiento de alguien que entonces montaba la guerrilla, etcétera, o con la vocación de apropiarse de lo que era de otro legítimamente. Zonas del país cambian de propietarios, hay desplazamientos enormes. El desplazamiento de Colombia es tal vez uno de los más grandes del mundo. No lo queremos mirar, pero tiene las dimensiones de las hambrunas del África, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos buscando la tenencia de esa tierra que no podemos explotar en paz, pero que se ve como una inversión. En el tema de la tierra yo quisiera señalar que hay que pensar que la tierra no se puede vender a los extranjeros. Si los extranjeros quieren explotar la tierra colombiana, debemos entregárselas en concesiones de 99 años. Que vengan los chinos que quieren sembrar azúcar o yuca para hacer combustible orgánico, lo que quieran, pero que nos la devuelvan. No debemos vender la tierra. Eso es muy importante. No se le olvide que Morales Benítez le gustaba mucho repetir ese dicho de los viejos: tierra no hacen más. Eso es cierto. Hay una cuestión, Olimpo, que se pregunta hoy la gente. ¿Por qué Otto Morales no fue presidente de la República? En el año 2005 estábamos conmemorando en Manizales el centenario de la creación del departamento de Caldas. Estábamos reunidos con Belisario Betancur, usted estaba también ahí con nosotros, el gobernador era Emilio Echeverry, y la pregunta saltó: ¿por qué Morales Benítez no fue presidente de Colombia? Yo recuerdo que aquí, para suceder a Belisario Betancur, aquí en Manizales se empezó con los amigos de Otto. Entonces los liberales, digamos, empezaron a agitar la bandera de los amigos de Otto. Se pensaba mucho en Otto Morales Benítez para suceder a Belisario, pero claro que también unos años antes se había presentado, antes de Belisario, la precandidatura de Otto Morales Benítez, pero sobre todo tuvo mucha fuerza, fue para suceder a Belisario Betancur. Y aparecen los amigos de Otto por todos lados. El periódico La Patria lo impulsa en Manizales, luego lo impulsa el periódico El País en Cali, aparece también en la región Caribe, en muchas partes de Colombia, los amigos de Otto. Usted sí conoce esa letra menuda, Olimpo, usted conoce esa letra menuda. Yo le preguntaba a Otto y él me decía: lo que pasa es que el clientelismo tenía mucha fuerza. Lo que pasa es que yo planteaba un liberalismo socialdemócrata. Es que era un liberalismo popular lo que yo estaba planteando. Es que ya había otros intereses. Olimpo, ¿qué nos puede decir? No, lo que usted plantea es exacto. La verdad es la siguiente: lo que yo viví. A mi papá no lo trancó la clase política, eso no es así. La clase política respeta a aquel que se hace elegir. Y mi papá se hizo elegir las veces que quiso. A usted le consta, yo no sé, él fue senador 2, 3 veces. Mire, ¿y qué pasó? Él se negó, mejor dicho, él se negó a cambiar sus tesis. Sus tesis eran socialdemócratas, era un socialismo popular, no populista, era un socialismo lo que hoy llamarían más hacia la izquierda que hacia la derecha, hoy dirían inclusivo. Eso, desgraciadamente, el mundo pensaba que había que lanzarse por esa pendiente o despeñadero del neoliberalismo que nos tiene en todos los movimientos sociales que en el mundo se están viendo. Morales Benítez
tenía una concepción de la vida y del Estado muy particular. Yo quiero, porque me imagino que estamos cerrando este programa, que los colombianos sepan una reacción de él. Él fue senador varias veces, él trabajó pues como comisionado de paz, fue ministro, miembro de la Asamblea, concejal, él hizo todos los peldaños de la política y del servicio público. Yo le dije, doctor Otto, voy a gestionar tu pensión a la cual él tenía derecho, pensión de senador. Me dijo, no, Olimpo, yo le serví al Estado, yo no me sirvo del Estado. Yo le dije, pero tienes derecho a tener pensión. Y me dijo, no, derecho a tener pensión tienen los que han vivido consagrados al Estado sin hacer otra cosa. Yo le serví al Estado, pero luego manejé mis empresas, monté mi firma de abogados, escribí mis libros. Yo no le dediqué la vida al Estado. Le serví en los temas de la paz, en los temas de la tierra, en los temas de las relaciones laborales, en los temas de construir identidad, de difundir las ideas de lo que él consideraba acertado, que eran las ideas liberales. Le serví al país en eso, pero no tengo derecho a la pensión, no me vuelva a hablar de eso. Y no quiso recibir pensión del Estado. Antes de terminar, a mí me gustaría, Olimpo, mencionar el tema de la sencillez del doctor Otto Morales, que se iba por la séptima en Bogotá y todo el mundo lo saludaba porque él iba a pie, se movía mucho a pie, iba con su muy bien vestido sombrero, chaleco, saco, aquí tenía un paraguas, esa elegancia. Hay una anécdota que yo la cuento en el libro, que una vez iba el doctor Otto un domingo por allí, estaba la gente caminando y estaba haciendo mucho calor y el doctor Otto iba bien vestido. Y uno de esos jóvenes le dice, uy, doctor Otto, ¿dónde consiguió esa sudadera tan bonita? Qué moderna esa sudadera. Y el doctor Otto suelta semejante carcajada, porque eso es algo de la personalidad del doctor Otto, esa carcajada que se convertía en una cascada, era de sonrisa fácil, tan amable, y, él llegaba muy fácil al diálogo, o uno llegaba muy fácil al diálogo con él. Y la otra cuestión que me llamaba la atención del doctor Otto era la disciplina, cómo madrugaba, cómo leía, y luego cómo se iba para su oficina en la Torre Colpatria. Y yo lo visité muchas veces en su casa, en el refugio, ya lo olvidé, Sí, señora, así se llamaba el barrio. el barrio Refugio, y me llamaba la atención el montón de libros que estaba leyendo en ese momento y el montón de libros que estaba trabajando. Tenía unos morritos de libros con fotocopias y libros allí y notas. Y yo le pregunté, doctor Otto, ¿esto que tiene aquí qué es? Y me dijo, cada cerro de esos, cada morro de esos es un libro de los que estoy haciendo, de los que estoy trabajando. De una cosa estoy seguro, me voy a morir y no voy a terminar todos esos libros que tengo allí. Muy disciplinado, eso me llama la atención porque pues es un ejemplo para seguir, ¿no? Sí, pero era disciplinado sin afán. A él se levantaba y él decía que había que leer novela y poesía, porque si no el día se le volvía a uno una cosa operativa. Ponía citas a unas horas absurdas cuando la gente quería conversar con él. Llámeme a las 4 de la mañana, pues porque le gustaba conversar por la mañana. Luego se iba para su oficina, regresaba a la casa, almorzaba, dormía siesta y trabajaba de 4:30 a 7 de la noche, no más. Cuando tenía conferencias se encerraba 2, 3, 4 días. Entonces uno llegaba y le decía, vas a hablar digamos, de la reforma agraria, ¿y qué haces leyendo a Borges? Y decía, es que la mente trabaja sola. Y de pronto decía, a usted le consta, ya tengo la conferencia. Y uno le decía, sí, ¿me la dejas ver? Y decía, ya no me falta sino escribirla. Pero es que era impresionante. Aquí en el Centro Libertad de Pensamiento, desde donde
estamos originando en Bogotá este programa. Aquí están los manuscritos del doctor Otto. Y usted coge el manuscrito y coge el libro publicado y casi no tiene correcciones. Es decir, cuando él escribía ya tenía la idea redondita. Yo lo envidio porque es que para mí hacer una frase con verbo me da mucha lidia. Y ya si es con dos verbos no soy capaz. Me toca buscar el deep learning o algo así. Olimpo, háblenos del Centoto. El Centro Libertad y Pensamiento Otto Morales Benítez es un propósito que tenemos de mantener un centro de investigación donde se estudien las ideas demócratas, socialdemócratas y básicamente, pues ojalá relacionadas a Morales Benítez. Aquí producimos artículos, sin embargo hay gente de todas las disciplinas, hay ingenieros, hay expertos en políticas públicas, hay historiadores, etcétera, y es un sitio donde la gente se aproxima. Le tenemos una sede física muy bella, una casa de conservación inglesa, y la gente nos dice, pero ¿cómo fueron a comprar esa casa si no ahí no se puede hacer un edificio? Pues precisamente para preservar la memoria de la ciudad, mantenemos esa casa. Aquí tenemos como toda la colección del doctor Otto, todos los libros los donamos, repito, de manera absolutamente gratuita al Banco de la República. Aquí no hay sino libros del doctor Otto. De los 160 libros, de algunos hay 5 ejemplares, 6 ejemplares, 7 ejemplares, más los libros que nos van llegando, que son muchos por razones de las actividades académicas que adelantamos. El CENTOTO, pues, es un centro de pensamiento, centro de investigación absolutamente financiado por nosotros. No recibimos plata ni oficial ni privada para tener absoluta libertad de pensamiento, porque el doctor Otto era muy crítico. Entonces, tener que amarrar a un determinado gobierno o parlamentario o senador, eso no nos gustaría. Excelente, me toca volver al Centoto a ver cómo aquí está. Lo esperamos, aquí le tenemos salón, internet. Aparte de eso, al lado hay una de las mejores panaderías de Bogotá, Bread Station, donde su panadero Leonardo hace los mejores amasijos. ¿Sí? Aquí vienen los de la Academia de Gastronomía, hay como un peregrinar, para no hablar del caldo con costilla. No, aquí esto es intelectual, pero también físico. No se le olvide que uno de los placeres de mi papá era conversar en la mesa, las sobremesas de la hacienda Don Olimpo. ¿Recuerda usted? Que iban desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Uno empataba desayuno, almuerzo y comida sin pararse de la mesa, oyéndole los cuentos de don Proceso Puerta. De acuerdo. ¿No? Gran creador, gran creador. Ahí está, por ejemplo, tiene ese libro sobre Aguadas, que es sobre Aguadas, pero es cómo nacían las aldeas y los pueblos que usted mencionó ahora en la colonización. Definitivamente Morales Benítez es uno de los pensadores humanistas que gracias a Dios queda la obra, y gracias a Dios esa obra está custodiada por el Banco de la República, está en las mejores manos. Ya como lo dijo la doctora Marta, hay acceso a más de 1000 títulos, y si ustedes entran van a encontrar que ya algunos libros están digitalizados. Y si buscan Morales Benítez por Google les aparecen más o menos 44 millones de entradas. Son seres humanos que tienen una gran importancia. Ahora fíjese, ese metauniverso permite que esos personajes no desaparezcan. El Centoto, que así lo llamamos cariñosamente, está migrando al metaverso. Tenemos nuestro blog, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestro Facebook y nuestro Instagram, y allí solo con Centoto 2022 pueden encontrar todo lo que vamos produciendo y montando. O subiendo, como se dice ahora, perdón. Sí. Bueno, no sé, doctora Marta, yo creo que es hora de agradecerle este espacio tan generoso a usted que ha sido la promotora, a todos los que nos han acogido
en la biblioteca y en el banco, y sobre todo al profesor Albeiro por ese trabajo tan serio que ha hecho para esta memoria pequeña de ese gran pensador humanista Otto Morales Benítez.